Génesis 1, versículo 6. Dice el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Por qué está hablando aquí de dos aguas? Dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cuáles son esas dos aguas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de agua? Nosotros vimos, hay un video en el cual se explica sobre no, el bautizo no es el nacer de nuevo. Que muchas personas piensan en modo automático que el bautizo es nacer de nuevo. ¿Y por qué piensan de esa manera? Porque piensan así, porque como en Juan 3 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces las personas piensan automáticamente, claro, nacer de agua entonces es bautizarse. Así han pensado durante décadas y en muchas iglesias se ha enseñado de esa manera. Pero si miramos la Biblia, eso no es, eso no es nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua es algo totalmente diferente. Quienes no han visto el video, entonces vamos a mirar qué es entonces nacer de agua. Vamos a mirar Juan 3. Juan capítulo 3, donde Nicodemo está hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo le dice, saluda a nuestro Señor Jesucristo de una manera lisonjera, con muchos halagos. Pero nuestro Señor Jesucristo, después de tanto halago, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de los cielos. Entonces vamos a mirar Juan, capítulo, me pasé. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Dice, este vino a Jesús, está hablando de Nicodemo, ¿no? El versículo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí está hablando ciertamente. Pero después de tanto halago, nuestro Señor Jesucristo mire cómo le respondió. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él llegó con muchos halagos, ¿no? Con muchas lisonjas. Bíblicamente esos halagos se llaman lisonjas. Él llegó así con lisonjas, pero nuestro Señor Jesucristo le dice automáticamente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo conoce el corazón de todos, lo dice la palabra. Él ya sabía qué había en el corazón de Nicodemo. Por eso Jesús no le contestó a tantos piropos, no le contestó con más piropos, como, ay, Nicodemo, gracias, sí, gracias. Y sí, usted me reconoce, usted sabe bien quién soy, así. No, no. Jesús no le contestó a tanto halago y tanto piropo que le echó Nicodemo. Nuestro Señor Jesucristo le contestó de una sola con lo que veía que había en el corazón de él. Y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 4, Nicodemo le dijo, hacia allá y él se extrañó. ¿Cómo puede un hombre nacer, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, él está hablando ¿con qué? Con lógica. Nicodemo está hablando con lógica. La lógica, ¿qué nos dice? De ninguna manera, ¿cómo va a nacer uno de nuevo? Porque está hablando humanamente. Jesús le está hablando en un lenguaje espiritual, pero Nicodemo no entiende porque Nicodemo está interpretando únicamente un lenguaje humano. Y en el versículo 5, nuestro Señor Jesucristo, mire lo que le dice. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es donde muchas personas han interpretado igual que Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo interpretó lo que nuestro Señor Jesucristo le dice? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno hacerse pequeño y volver a meterse en el vientre de su madre para volver a nacer? ¿Cómo está interpretando esa expresión que le dice nuestro Señor Jesucristo de nacer de nuevo? Está interpretando en el lenguaje humano, físicamente, nacer, el nacimiento físico. Pero nuestro Señor Jesucristo no le está hablando, no habla lenguaje humano, ni le está hablando lenguaje humano, le está hablando un lenguaje espiritual. Entonces después le dice, en el versículo 5, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Cuando una persona hace la interpretación igual que Nicodemo, igual que Nicodemo, o sea, una interpretación humana, entonces va a decir, nacer de agua, pues eso sea cuando uno se mete, cuando uno se bautiza, pues esa es la única vez que yo entiendo que una persona se mete en agua, porque está pensando humanamente. Eso es contestar igual que Nicodemo. Muchas personas se burlan de la respuesta que da Nicodemo, que cómo puede hacerse uno pequeño y meterse en el vientre de la madre y volver a nacer. Pero cuando interpretan que nacer de agua es bautizarse, están haciendo igual que Nicodemo, están interpretando exactamente igual. O sea, de lo que se están burlando, de aquello que se burlan, ¿cómo Nicodemo va a contestar así, siendo un principal? ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Quién es Nicodemo? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entre los judíos. Era un principal, imagínense, así lo tenían de gran estima. Pero siendo un principal entre los judíos y no puede hablar un lenguaje espiritual, habla un lenguaje terrenal. Entonces, lamentablemente muchas personas piensan de esa manera, piensan que nacer de nuevo es bautizarse. ¿Por qué? Porque están interpretando igual que Nicodemo. Pero vamos a mirar entonces con la Biblia qué es nacer de agua. Ya que nuestro Señor Jesucristo habla un lenguaje espiritual, no está hablando del agua con la que uno se baña, el agua que uno toma cuando uno tiene sed. Uno cómo se quita la sed con agua, ¿no? No está hablando nuestro Señor Jesucristo de esa agua. Entonces, ¿de qué agua está hablando? Vamos a mirar el capítulo que sigue. Estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 de Juan. Juan, capítulo 3. Pero solamente pasando al capítulo 4. Aquí dice 3, grande en mi Biblia. No sé si lo alcanzan a ver, 3. Y aquí se ve el 4. Aquí está el 3, aquí está el 4. Aquí está el 2, el 3 y el 4. Solamente pasar al capítulo que sigue. Y vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo le pide agua a una mujer samaritana, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y pues ella cuando lo ve vestido, ella se da cuenta que es judío y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé beber? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a mirarlo como está escrito acá. Dice... El versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, eso le dice ella cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, dame de beber. En el versículo anterior. En el versículo anterior. En el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ella está sacando, ¿qué tipo de agua está sacando? Agua física, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo le está pidiendo esa agua que ella está sacando. Le dice, dame de beber. Pero entonces ella le dice que ¿cómo me pides a mí de beber si yo soy así? Ella le dice eso, que ella es samaritana y los judíos no se tratan y Jesús es judío. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pero miremos el versículo 10, que le responde nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Curioso, aquí nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él en segunda persona. Tú le pedirías a Él, a Él, en tercera persona, qué pena. Le está diciendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero Jesús está hablando de Él mismo, pero dése cuenta que Jesús mismo, ¿cómo se refiere a Él mismo? Se refiere en tercera persona. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero cuando dice Él, se está refiriendo a Él mismo. En el versículo 10, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Bueno, aquí Jesús está ofreciéndole a ella agua viva. Jesús le está diciendo que si supiera quién es el que le está pidiendo agua a ella, si ella supiera quién es el que le está pidiendo agua, ella le pediría y Jesús le daría agua viva. Jesús lo está diciendo, ¿no? Jesús le daría agua viva. Entonces Jesús le está pidiendo agua de la que uno toma para quitarse la sed. Pero Jesús, cuando ella lo menosprecia porque es judío, entonces Jesús le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías. O sea,
Por decirlo de alguna manera, tú me pedirías a mí, así, Jesús lo hubiera dicho, en nuestro lenguaje lo hubiera dicho así, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, pero Jesús lo dice en tercera persona. Si supieras quién es el que te está pidiendo beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, pero está hablando de él mismo. Ese es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces en la Biblia vamos a encontrar así, que parece que está hablando de otra persona, pero no está hablando de él mismo. Entonces, Jesús le está hablando de agua viva, un agua viva. ¿Qué característica tiene el agua que Jesús le está ofreciendo? O sea, Jesús le está pidiendo agua de beber, agua física, pero Jesús le ofrece un agua. El agua que Jesús ofrece es agua viva. ¿Qué diferencia hay entre el agua de nosotros, el agua humana, y qué diferencia hay con el agua que Jesús ofrece? Nuestro Señor Jesucristo ofrece un tipo de agua que nosotros o el común de las personas no conoce. Y por no conocer esa agua es que piensan solamente en el agua que conocen. Por eso dicen nacer de nuevo es bautizarse. Pero no. Para nacer de nuevo deben nacer de agua y del Espíritu, pero no del agua que uno toma, sino del agua viva. Del agua, ¿qué diferencia hay entre esas dos aguas? El agua de nosotros y el agua de Dios. El agua celestial y el agua humana. ¿Qué diferencia hay? Miramos más adelante y dice el versículo 13. Mire lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere el agua física, esa agua que uno toma para quitarse la sed, va a volver a tener sed. Porque no es que uno tome agua y se quitó la sed y ya nunca más le va a volver a dar sed. No, tiene que volver a tomar y volver a tomar y volver a tomar. Pero cuando miramos el versículo 14, mire lo que dice del agua que Jesús da, del agua viva, el agua de Dios, el agua verdadera. El agua, mire lo que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está hablando el lenguaje espiritual. El agua que da nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué se llama agua viva? ¿Cuál es entonces el agua que nosotros bebemos? Un agua muerta. Lo contrario a agua viva es agua muerta. Es un agua que si uno toma, le quita la sed de una manera vana, efímera. Vano o efímero es algo que se disuelve, como la niebla. La niebla uno la ve y de pronto, mientras hay niebla, uno no puede ver muy lejos porque la niebla no lo deja ver. Pero es vana. ¿Qué es vana? Sale el sol y la niebla se va. Es que si no salga el sol, la misma brisa se lleva la neblina y ya uno se queda un rato en un camino que tiene neblina y de un momento a otro uno ve que ya se ve el camino. Eso es algo vano. Cuando la Biblia es una palabra que van a encontrar muy frecuentemente en la Biblia. Algo vano es algo que se deshace como la niebla. Entonces el agua viva es la que da nuestro Señor Jesucristo, pero el agua muerta, el agua que no da vida, es el agua con la que uno toma, en la que las personas se bautizan. Pero cuando dice el que no naciere de nuevo, está diciendo el que no naciere de agua y del Espíritu. Pero ¿en qué agua se refiere nuestro Señor Jesucristo? Al agua viva. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es como Nicodemo lo interpretó. Nicodemo usó interpretación humana, o sea, hacerse pequeño, meterse en el vientre de la madre y volver a nacer. Entonces, pensar que el agua que Jesús está diciendo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Jesús se está refiriendo al agua física, es pensar igual que Nicodemo, con la misma mentalidad hermética cerrada que tenía Nicodemo, y siendo uno de los principales. Pero el agua que Jesús dice, el agua que es necesaria para que una persona nazca de nuevo verdaderamente, es el agua viva. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando una persona cree que ha nacido de nuevo, pero realmente no ha nacido de nuevo? O sea, cuando una persona cree que ha nacido de nuevo porque se bautizó, Jesús dijo: ¿qué pasa con esa agua? El que bebiere de esa agua volverá a tener sed. La persona que cree que nació de nuevo porque se bautizó, esa persona se siente bien ese día que se bautizó y cree y está convencido que nació de nuevo. Pero pasa una semana, 2 semanas, otra vez se siente pecador. Otra vez siente que le está fallando a Dios. Esa persona pensó que cuando se bautizara, ya de ahí en adelante algo iba a cambiar dentro de él y ya no iba a tener esas debilidades, esas maldades que le salen, ya no iban a salirle, que pensó que se le iban a desaparecer. Pero ¿por qué esa agua permite que las personas vuelvan a tener sed? Porque es la persona que está pensando que nacer de nuevo es eso, esa persona
por eso va a volver a experimentar que le falla a Dios, que le incumple, que está desagradando a Dios. Por eso la persona se siente, porque está viviendo en lo que sus ojos le muestran. La Biblia dice que el justo, o sea, el hombre que es de fe, el hombre que realmente ha entendido cuál es el agua y que realmente ha nacido de nuevo por esa agua viva, no por el agua que vuelve a permitir tener sed. La persona que es justa, esa persona, efectivamente, primero que todo dice la palabra, va a ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si una persona otra vez está en condenación, algunas veces se siente bien cuando va a la iglesia y no se oye la música, oye así la batería, la guitarra, el piano, se emociona, la persona se emociona. Después de que se emociona así, si le llegan a colocar música suavecita, o sea, empieza a sonar el piano suavecito, después de haberse emocionado tanto, la persona le van a salir lágrimas. La persona, si se está guiando por emociones, va a sentir que le pertenece a Dios, va a sentir que le pertenece a Dios, pero no tiene nada que ver. Entonces, no estoy hablando de que de que no se bauticen, no, porque la Biblia habla, Jesús dijo en los últimos versículos de Mateo, creo que es en el penúltimo versículo, que dice, vamos a leerlo, vamos a leer, Mateo tiene 28 capítulos, vamos a leer el último capítulo, que es el capítulo 28, y vamos a mirar los últimos versículos, no sé si es el penúltimo, creo que es el penúltimo. Entonces, para mostrar la importancia del bautizo. O sea, sí, es importante bautizarse. Lo que estamos diciendo aquí es, nacer de nuevo no es bautizarse. Eso es lo que estamos mostrando con la Biblia. Nacer de nuevo no es bautizarse. Ahora, ¿el bautismo es importante? Sí, es muy importante el bautismo. Es muy importante, pero no es nacer de nuevo. O sea, lo que estamos aclarando es la confusión que tienen las personas de que nacer de nuevo es bautizarse. No. El bautismo es muy importante. Ahora, eso no le está quitando mérito al bautismo, porque no falta que digan, uy, o sea que usted está menospreciando el bautismo. No estoy hablando así. El bautismo es muy importante, pero es otra cosa. O sea, separado, totalmente separado de nacer de nuevo. No tiene nada que ver, ninguna relación, nacer de nuevo y bautizarse no tiene nada que ver. Es otra cosa. Vamos a mirar Mateo 28. Y tengo que hacer esta aclaración porque sí, muchas veces me ha pasado que cuando hablo de nacer de nuevo, muchas personas dicen, o sea que usted cree que el bautismo Dios lo ve como algo chiquito, o no existe, o no es necesario bautizarse. Yo no, eso es otra cosa. El bautismo es muy importante, ¿sí? Pero que no confundan. Entonces aquí dice, el versículo penúltimo, el 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y repito, para las personas que van a confundir y van a escribir en los comentarios cosas que yo no he dicho, el bautismo es muy importante. Acabamos de leer en Mateo 28, 19, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es algo muy, muy importante. Ahora tengo que hacer una aclaración. ¿Nacer de nuevo es bautizarse? No. Lo que estamos exponiendo el día de hoy, lo que estamos aclarando es, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es bautizarse. ¿El bautismo es importante? Sí, el bautismo es importante, pero hoy no vamos a hablar del bautismo. Para hablar del bautismo necesitamos varios días para hablar bien del bautismo. Hoy no estamos hablando del bautismo, hoy estamos hablando de nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua no es bautizarse, pero el bautismo es muy importante. Y nuestro Señor Jesucristo habla del bautismo. Entonces sí, o sea, no se confundan. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar del bautismo, hoy vamos a hablar de nacer de nuevo. Nacer de agua, ¿qué es nacer de agua? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, volvemos otra vez a Juan 4, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Ahora, estamos hablando del agua en la que nuestro Señor Jesucristo dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. El agua viva. Jesús, ¿cómo llama esa agua? Agua viva. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Jesús da un agua que se llama agua viva. El que nace de esa agua no va a volver a tener sed. No sé si se acuerdan, hay un versículo en la Biblia que habla sobre, nombra también el tener sed. Dice, bienaventurados. Mateo 5, está en Mateo 5 las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ella serán saciados. Entonces aquí dice, el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Cuando uno piensa hambre y sed, ¿uno qué piensa? Comer como algo físico, ¿sí? Hambre, pues de comida física, y sed de bebida, de agua, del agua física, el agua humana. Pero cuando dice nuestro Señor Jesucristo, explica qué tipo de sed se quita. Sed de justicia. Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esa sed de justicia, ¿cómo se sacia? Con agua viva. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Por favor, las personas que están concentrados en el bautizo, ya, por favor, hice esa aclaración, ¿no? El bautismo es muy importante. Otro día vamos a hablar del bautismo porque es algo muy importante, pero hoy no estamos hablando del bautismo. Hoy estamos hablando del agua viva. Cuando una persona nace de nuevo, es importante. Si una persona sabe que nacer de agua y del Espíritu se refiere a nacer del agua viva, el agua que no le permite volver a tener sed, esa persona puede, primero que todo, reconocer, entonces yo no había nacido de nuevo, entonces ahora ¿cómo es que hago yo para nacer de nuevo? Ese es el corazón que queremos tener en cuenta el día de hoy, porque hoy leímos el versículo 6 de Génesis 1. Ayer leímos el versículo 5 de Génesis 1, hoy leímos el versículo 6 de Génesis 1. El versículo 6 que dice, vamos allá. ¿Por qué empezamos a hablar del agua y de los dos tipos de agua que hay? El agua que permite tener sed, que simboliza, cuando una persona está en esa agua que permite volver a tener sed, ¿qué simboliza? Simboliza la persona que está en una vida de creencia falsa, o sea, una vida de creencia errónea, equivocada, una vida de creencia a su punto de vista correcta, pero no al punto de vista de Dios. Recuerden que muchos en aquel día le van a decir a nuestro Señor Jesucristo, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. Y Jesús va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Las personas que han creído que nacer de nuevo es bautizarse y así llegan hasta el último día porque nadie les explicó, nadie cogió la Biblia y les habló y esa persona murió creyendo que nació de nuevo porque se bautizó. Esa persona, cuando se presente delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le va a decir, yo nunca lo conocí. Pues usted no nació del agua que yo le dije. Usted cree que nació porque usted hizo un rito. Igual que los fariseos. Los fariseos también hacían ritos y ceremonias. Y usted, igual que los fariseos, creyó que eso era nacer de nuevo. Y usted nunca nació, no. Por no escuchar. El secreto de la vida espiritual es poder oír. La persona que puede oír, esa persona puede recibir la bendición. ¿Por qué? ¿Quién puede oír? Los humildes. Y la Biblia dice que Dios se resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Quién es soberbio? Pues una persona que no puede oír. Una persona que cree que está bien. ¿Por qué cree que está bien? Porque cumple ciertos requisitos. Va a la iglesia, diezma. Así como esa persona que decía, gracias Dios porque yo no soy como los que son así, los que son así. Puede sacar una lista. En los lugares donde no se enseña la palabra de Dios conforme al corazón de Dios, sino conforme a lo que la persona puede entender, ¿qué se está enseñando? El camino de Nicodemo. Nicodemo no podía entender a nuestro Señor Jesucristo, no podía entender. Porque él, ¿qué pensaba? Él pensaba humanamente. Bueno, ya nos está acabando el tiempo. Vamos a mirar Génesis 1, versículo 6, que fue el que empezamos a leer el día de hoy. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Separó las dos aguas, ¿sí? Separe las aguas de las aguas. Entonces, habla de aguas que están abajo, habla de aguas que están arriba. Y dice que la expansión separe esas aguas, separen las dos aguas. ¿Cuál es el agua que debe quedar separada de la otra? Espiritualmente, el agua representa la palabra. El agua representa a nuestro Señor Jesucristo mismo. El que tenga hambre y sed de justicia, del agua viva. Si esa persona tiene sed de justicia, la justicia de Dios solamente se satisface por el agua viva. ¿Y esa agua cuál es? La que da nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice, el agua que yo les daré no les permitirá volver a tener sed nunca más. Es el agua viva. Entonces aquí dice, en el versículo 6, dice que separó las dos aguas, ¿sí? Separó ¿cómo lo dice? Separe las aguas de las aguas. Bueno, separó las dos aguas. Mañana vamos a continuar con el versículo 7, que también sigue hablando de las aguas. Pero entonces hoy el resumen es, ¿cuáles son las dos aguas? ¿O a qué representa el agua? Ya que el agua de Dios es la palabra. Dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, para limpiarse uno se limpia con agua. Pues antiguamente los judíos tenían esos ritos de limpiarse con agua y no, todavía todo el mundo se limpia con agua.
Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, la palabra que yo os he hablado, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que yo os he hablado. Ah, pero para limpiarse uno necesita agua. Sí, pero el agua que da nuestro Señor Jesucristo, esa es la palabra. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo una persona queda limpia, verdaderamente limpia? Por la palabra, lo dice nuestro Señor Jesucristo, la palabra que yo os he hablado. Pero luego uno no se limpia con agua. Sí, es que esa es el agua. Es un lenguaje espiritual en la Biblia que se ve. El agua es la palabra. Entonces cuando dice que se separe en el versículo 1, el versículo 6 de Génesis 1, que se separen las dos aguas, que se separen las aguas de las aguas, está hablando de se separe la palabra de Dios de lo que no es la palabra de Dios. Hay otra cosa que no es la palabra de Dios, lo que interpretaba Nicodemo y lo que interpretan muchas personas por no tener en cuenta el corazón de Dios. Bueno, el día de hoy hablamos un poquito del agua. No hablamos del bautismo. El bautismo es muy importante. Solamente dijimos que el bautismo es muy importante y luego vamos a hablar del bautismo. Hoy no estamos hablando del bautismo, que es muy importante y es bíblico. Pero hoy no estamos hablando del bautismo. Hoy estamos hablando de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es bautizarse. Bueno, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias porque nos permites escudriñar la palabra, nos permites mirar parte por parte. No lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros podamos entender con nuestros oídos, con nuestros ojos, sino lo que tu corazón quiere decirnos. Permite, Padre, que las personas que se han conectado y que han estado siguiendo estos live, permite que con un mismo corazón puedan conectarse realmente contigo. No con ritos, no igual que los fariseos. Los fariseos tenían una religión que ellos defendían a capa y espada y defendían sus ritos y precisamente por eso perseguían a nuestro Señor Jesucristo. Permite que las personas, inclusive los que persiguen a tu evangelio, a el evangelio cuando es anunciado, permite, Señor, que primero que todo no les tomes en cuenta esa maldad. Ellos lo hacen por ignorancia, porque no conocen. Permite, Padre, que el corazón de ellos baje lo que sea necesario para que puedan escuchar, para que puedan recibir la salvación, porque una persona solo puede recibir la salvación si puede ser como el etíope, con un corazón tan humilde, que le decía a Felipe, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Y le rogaba que se subiera a su carro y le explicara. Padre, permite que ese corazón lo tengan las personas que tú has permitido que por medio de los videos de TikTok se conecten con este live. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el día de mañana en el próximo live. Hasta mañana a las 9, ¿no?